Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, alumnas, alumnos, profesores, profesoras, distinguidos abogados, abogadas, agraristas, a la presentación del libro Las Perspectivas del Derecho Agrario, editado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y Tirán Blanche. Esta es una presentación, una actividad en conjunto con el Seminario de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM, y pues es una actividad, como decíamos, en la cual pues ha trabajado la Barra Mexicana Colegio de Abogados y pues se ha integrado para la presentación del libro el Seminario de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho. Por supuesto, tenemos que agradecer muchísimo a nuestras autoridades, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la maestra Sara Mispalma León, también a quienes nos acompañan por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que enseguida vamos a hacer la debida presentación, a nuestros queridos y queridas profesores de la Facultad de Derecho, que todos ellos son amigos, amigas, que nos han dado fortaleza para pues ir impulsando lo que más queremos, que es el derecho agrario desde el Seminario de Derecho Agrario de la Facultad. Y pues gracias a ellos, a profesores, a abogados, a funcionarios, a magistrados, a los órganos organismos sociales, pues hemos llegado a el Senado, a la Cámara de Diputados, a SEDATU, al Gobierno de la Ciudad de México, a tribunales agrarios, por supuesto a los colegios de abogados, como es la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y por supuesto a los núcleos agrarios. Como siempre decimos, el seminario de Derecho Agrario es plural, es dinámico, y tenemos como base el principio de equidad y de justicia para el desarrollo. Bienvenidos sean ustedes en esta ocasión para la presentación del libro Perspectivas del Derecho Agrario, y en esta ocasión desde este estrado presentamos en representación de nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la maestra Sara Mispalma León, secretaria general de la Facultad de Derecho. A la magistrada Larisa Ortiz Quintero, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. Muchas gracias. Al maestro Jorge Sepúlveda García, él es primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Él nos acompaña en representación de nuestra presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ana María Kurdish. También está con nosotros la maestra María Celia Flores Santiago, ella es consejera de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También nos acompaña el maestro Cuitláhuac López Flores, él es coordinador de la Comisión de Derecho Agrario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y también nos acompaña nuestro amigo ya muy cercano, el doctor Francisco Javier Dorantes Díaz. Él es catedrático de Filosofía del Derecho, también de todas las materias teóricas y Derecho Agrario. Pues para dar inicio a esta presentación del libro, Las Perspectivas del Derecho Agrario, por favor, antes que nada, cosa que ha cambiado el orden del día apenas el día de antier, domingo, pedimos a los presentes ponerse de pie un momentito para hacer un homenaje a nuestro querido maestro, el doctor Manuel Ruiz Daza, quien fuera profesor de Derecho Agrario y también director del Seminario de Derecho Agrario del año 2000 al 2018. Por favor, un minuto de aplausos, porque él era así, más que un profesor tranquilo, sino era muy, muy carismático, entonces creo que lo va a recibir mejor con un minuto de aplausos.
muchísimas gracias y tomen sus asientos, por favor. Damos la voz a la maestra Saramis Palma, que nos dé algunas palabras, por favor. Por favor, maestra. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, maestro Leonel Pantoja, por tan fraterna bienvenida y sobre todo fraternos aplausos que están llegando al corazón de una persona que dedicó años de su vida, de su entusiasmo, de su pasión a el mundo de lo agrario. Gracias por esos aplausos fraternos. En ese orden de ideas y para dar inicio a este magno evento, a nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros queridos maestros, invitados especiales y, por supuesto, a nuestros preciadísimos alumnos. Al escuchar derecho agrario, el lector podría sentirse ajeno a este concepto, considerando que se trata de una materia histórica y que no se aplica en la actualidad, nada más alejado de la realidad. Esta rama del derecho social se aplica a grandes extensiones del territorio, tanto rural como urbano. Se encarga de regular la tenencia y propiedad de este tipo de tierras, así como las relaciones entre y con los titulares de las mismas, tratando de conseguir el equilibrio en la distribución y aprovechamiento de la tierra, así como de sus recursos, ponderando su función social y la protección de los derechos humanos de los sujetos agrarios. En esta obra encontraremos las visiones de un grupo de autores respecto a algunas problemáticas actuales, partiendo de la importancia de la inscripción y registro de la tierra para la certidumbre jurídica de los titulares y de los terceros, los principios de derechos humanos que son aplicables, el problema de distribución, aprovechamiento y sustentabilidad de las tierras, el desarrollo rural sustentable de la tierra y sus recursos, la importancia de la certeza jurídica en la contratación y adquisición de tierras agrarias, para finalizar con una reflexión sobre el futuro de nuestro país. Como verán, esta obra es excelente y vale la pena su consulta, considerando que autores de la talla de María de Lourdes Palomares Orozco escriben respecto de las inconsistencias legales en el Registro Agrario Nacional. Una crítica importante. La perspectiva del derecho agrario en el siglo XXI, la Constitución y sus principios de derechos humanos, escrito por Francisco Javier Dorantes Díaz. Por su parte, Cuitláhuac López Flores nos habla de las tres imprescindibles para el desarrollo sostenible de los estados: distribución, seguridad jurídica y uso sustentable de la tierra. El maestro Leonel Pantoja Villalobos trata el desarrollo rural sustentable en México, la propiedad social y sus recursos. La maestra María Celia Flores Santiago, respecto del problema de la certeza jurídica en la adquisición de tierras agrarias. Y finalmente, Eduardo Tapia Zuckerman, México 2024, Realidad y Promesa. Como verán, es un libro interesante que vale la pena consultar y, por supuesto, agradecer a los distinguidos miembros de este presidium que nos acompañan el día de hoy y a la barra mexicana del Colegio de Abogados que, con su participación intensa, han logrado este bonito evento. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, estimada maestra Saramis Palma, secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM, en representación de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Y damos a continuación la voz a la doctora Larisa Ortiz Quintero, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Buena tarde a todos, todas. Como dicen en mi pueblo, Tlazocamatimeac, muchísimas gracias por la invitación a este importantísimo evento. Agradezco profundamente a la Facultad de Derecho de la UNAM, mi casa
mi alma mater. De aquí salí egresada hace más de 30 años. Y me emociona mucho el homenaje a nuestro maestro, doctor Manuel Ruiz Daza, porque fue mi profesor de Derecho Agrario. Y vean ustedes, 30 años o un poquito más después de las clases que tomé con él, le estamos rindiendo este muy sentido homenaje. Pues yo solamente quisiera agradecer la invitación a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y a cada uno de los integrantes del Presidium por haberme hecho la invitación de participar con ustedes el día de hoy en esta presentación de un libro que me parece muy importante. Platicaba con algunas de ustedes minutos antes del inicio del evento, que para mí es muy importante, sumamente importante, hacer sinergia en cualquiera de las actividades académicas, docentes, de investigación incluso, que nos lleve a fortalecer el derecho agrario en nuestro país. Nos congratulábamos que afortunadamente la Facultad de Derecho hoy en día todavía tiene como materia obligatoria el derecho agrario, lo que no ocurre en otras universidades públicas y privadas de nuestro país. Y como dice justamente el libro en su contraportada, pareciera el derecho agrario un tema muy ajeno a nuestras vidas y sin embargo es mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Desde las cuestiones de regularizar en estos territorios donde la mancha urbana va creciendo, que quisiéramos que incluso fuera de manera ordenada y sin embargo en muchas de las ocasiones no es así. Pero el derecho agrario abarca infinidad de temas. Alguien decía hace rato, ¿y cómo por qué es importante? ¿No? Preguntaba un alumno hace rato, ¿por qué es importante el derecho agrario? ¿Cuál es la materia? Y yo le decía, bueno, en resumen, un poquito más de la mitad del territorio nacional todavía es superficie de derecho social. Vamos cada vez más hacia una privatización, una regularización necesaria, pero hoy por hoy todavía más del 50% del territorio nacional es superficie social. Y solo por ese hecho nos debería interesar dónde está el territorio, quiénes viven ahí, cómo se está transformando, qué figuras agrarias todavía tendrían que prevalecer y cuáles tendríamos que cambiar. Y en ese sentido, saludo mucho el libro, no tuve la oportunidad de leerlo completo, pero seguro que sí lo voy a leer, porque sí soy lectora de los libros y sobre todo de materia agraria, pero vi rápidamente algunos de los tópicos que está aquí planteando, empezando por estos grandes retos que se tienen de manera institucional, por ejemplo, por parte del Registro Agrario Nacional, pero también la Procuraduría y, por supuesto, los tribunales agrarios. Estamos pasando por una situación compleja. Ustedes saben que recientemente tuvimos en los tribunales que redistritar 6 tribunales por cuestiones presupuestales. Estamos en una situación compleja porque ya no se pudieron contratar varios peritos en topografía, pero también tenemos muchas cuestiones al interior que está revisando, por ejemplo, estos reenvíos que les llamamos a los tribunales unitarios cuando los asuntos llegan en el Tribunal Superior, porque se tienen que perfeccionar 1, 2, 3, hasta más de 4 veces los peritajes topográficos, lo cual retrasa innecesariamente la justicia agraria en nuestro país. Así que yo saludo el libro, saludo los temas que se desarrollan. Seguramente habrá muchos más temas que se tengan que abordar. Le decía a la coordinadora de la publicación, a la doctora, que ojalá que este sea el primero de muchos libros que tengan que publicarse, porque hay una gran necesidad de escribir, de publicarse y sobre todo de reflexionar para sobre todo determinar hacia dónde vamos. Estamos en un momento que, ya decía, sí se requiere mucha reflexión profunda sobre el tema agrario. Muchos estarán de acuerdo conmigo que por décadas el derecho agrario fue descuidado, por decirlo menos. Estamos en una situación, sí, de revisión, pero creo que también hay posiciones muy encontradas en donde necesitamos sentarnos para ponernos de acuerdo hacia dónde caminar, porque
las situaciones que hoy vivimos en nuestro país en materia agraria, pues son muy diversas a las que se vivía hace un siglo, ¿cierto? Entonces tenemos la necesidad de revisar a profundidad y vean que el derecho agrario en adelante no puede verse de manera aislada. El derecho agrario tiene que verse ahora de manera interdisciplinaria y ahí tenemos necesariamente que incluir el tema del derecho indígena, que no me voy a acabar de cansar de decir que también la Facultad de Derecho de la UNAM, afortunadamente de unos años para acá, ha determinado que la materia de derecho indígena ya es una materia obligatoria dentro de los estudios de formación de las nuevas generaciones de estudiantes de esta facultad. Así que ese es un tema que necesariamente se tendrá que incorporar. Ustedes saben, en septiembre del año pasado se reformó el artículo 2º constitucional, está por publicarse, bueno, aprobarse y publicarse la ley general, la ley reglamentaria de este artículo 2º, que va a impactar en materia agraria, se los aseguro yo. Entonces, sí tenemos que actualizarnos en estos temas, ver, no como contraposición, también lo platicábamos hace rato antes de que iniciara el evento, sino más bien tener este reto como una posibilidad de armonizar diferentes ramas del derecho con el derecho indígena, y el derecho agrario. Por supuesto, el derecho ambiental, sin duda también la perspectiva de género es un reto, lo vemos nosotros todos los días en los tribunales agrarios, que no ha acabado de comprenderse la perspectiva de género a la hora de las resoluciones. Bueno, de tal manera que lo único que yo quisiera decirles en este momento como una buena noticia es que el Tribunal Superior Agrario en días pasados logró por fin, después de muchos meses, incluso años, que tuviera una escuela judicial agraria con la posibilidad, sin duda, de empezar a realizar pues programas docentes y de investigación, incluso en materia de derecho agrario, así que pues creo que esto nos va a invitar necesariamente a seguir escribiendo, a seguir reflexionando, a pues también sobre todo hacer investigación. Yo estoy muy convencida que necesitamos hacer investigación profunda en materia de derecho agrario, pues para que nos dé más elementos justamente para la garantía del acceso a la justicia plena en materia agraria. Así que enhorabuena, muchas felicidades a quienes coordinaron, a quienes escribieron, a quienes ahora están difundiendo, y me voy con el compromiso, si ustedes lo tienen a bien, que en el Tribunal Superior Agrario también presentemos el libro. Tlazocamati-Miac. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, magistrada Larisa Ortiz Quintero. Muchas gracias. Y también pues es momento de agradecer a los profesores, profesoras que nos acompañan, al doctor Manuel Granados Covarrubias, que está por acá, al maestro Sergio Arriaga Juárez, que siempre nos acompaña, querido maestro, al maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola, que también nos acompaña, también forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Seminario Permanente de Derecho Agrario, que también nos ha llevado de la mano para también coordinarnos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto a nuestra vicecoordinadora, la doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza, que también nos acompaña. Ella es vicecoordinadora de la Comisión de Derecho Agrario en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pues toca el momento de darle la voz al maestro Jorge Sepúlveda García. Él es vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Adelante, por favor. Gracias. Mil gracias. Desde luego, como es natural, debo de agradecer a la UNAM, a esta querida Facultad de Derecho, en donde un pariente mío fue director hace muchísimos años, y por motivo por el cual mi padre y mis tíos, todos estudiaron aquí. Yo jalé hacia el lado de mi madre porque tenía un abuelo que era rector de la Libre, y en ese momento
habría que irnos. Me fui a la libre y había en aquel entonces, en el 85, una huelga y entonces no hubo más, pero cada vez que regreso y vengo a esta querida facultad, pues surge en mí el deseo de haber estudiado aquí. En fin, quiero, por supuesto, agradecer a los miembros del Presidium, a la secretaria general de la facultad, Sara Ruiz, muchas gracias. Por supuesto, a la consejera de la barra, María Celia Flores, por supuesto a mi querido amigo Cuitláhuac López Flores, al doctor Francisco Javier Dorantes Díaz y aquí a mi querido maestro Leonel Pantoja y a todos los quienes nos acompañan el día de hoy. Creo que, al escribir unas líneas, creo que es fundamental que hablemos un poco de la situación que tenemos, ¿no? Tenemos ante nosotros una reforma judicial. Siempre el Poder Judicial, no sé, cuando yo lo estudié en el 85, y creo que por las canas que nos pintan aquí a varios, veo que todos estudiábamos, cuando estudiamos Teoría General del Estado, estudiábamos una materia que era más dogmática que real, y después vino el 94 y tuvimos una Suprema Corte que sí fue aquella que estudiábamos. Esta reforma me parece que era como toda institución puede tener mejoras. El destruirla, me parece que hay un gran capital humano que se va y que a mí me preocupa por la institución que tenemos los mexicanos, que nos autodimos, otorgamos en el amparo, y los jueces y magistrados que se van son los encargados de esa institución que está para resguardarnos en contra de los abusos de autoridad, que la autoridad naturalmente tiende siempre a abusar de su autoridad. En fin, pero yo guardo cierta esperanza de que esto sea para bien y que tengamos un poder judicial que efectivamente nos ayude a los gobernados. Creo que, desde mi punto de vista personal, se requirió o se hubiera sido necesario también abarcar a las fiscalías. La justicia que más se acerca, yo les aseguro, lo decía ayer en una entrevista, los de aquí todos sabemos que es un juez del registro civil y la diferencia con un juez civil local y un juez federal, pero la mayoría de los mexicanos no tienen la más remota idea. Esto se los digo no por una casualidad. El otro día estaba yo por abordar un avión rumbo a un evento en Guadalajara de la Barra, y me encontré a un amigo, un buen amigo, y me hablaba de cómo le iban a hacer ahora para casarse con todo este problema de la reforma judicial con los jueces. Y dije, híjole, estos no tienen ni idea de qué están hablando. Pero en fin, ¿qué es la Barra? ¿No? Vengo aquí en nombre, soy primer vicepresidente y conforme a los estatutos de la Barra seré el presidente en año y medio, año 8 meses. Desde luego vengo a nombre de Ana Kudic, que es la presidenta. Ella se encuentra actualmente ahorita en Milán, formamos parte de una asociación mundial de barras, la International Bar Association, y como tal es la asamblea anual y tiene que ir a emitir el voto, y desafortunadamente no aceptan a vicepresidentes. Entonces ella tenía que ir. La Barra somos alrededor de 9,000 asociados. No existe, como sabemos, colegiación obligatoria en México, pero personas como Eduardo Tapia, como Cuitláhuac, como Leonel, Celia, nos metemos a esto yo en lo personal, para recibir educación jurídica continua. Yo soy litigante y pues siempre está uno ávido de conocer cómo le hacen los demás. Tenemos en la Barra 40 comisiones de ejercicio de estudio profesional, cada una en las diferentes materias que hay, y tenemos también de historia del derecho, por supuesto, que es de mis favoritas, pero en la rama que quieran tenemos. Y están obligados a juntarse una vez al mes sobre un tópico y se habla ya sea desayuno o comida. Tenemos también 27 capítulos en igual número de estados, que son mini barras en cada uno de los estados y hacen exactamente lo mismo. Tenemos también
una institución muy importante que es la defensa de la defensa. Cuando a uno de nuestros agremiados o inclusive no agremiados se le ataca por el ejercicio de la profesión por parte de la autoridad, nuestra barra asume la defensa y a le llamamos la defensa de la defensa. Contamos también con una fundación, Barra Mexicana, que atiende a grupos vulnerables y estamos obligados los barristas, quienes queremos y todos los que formamos parte de o coordinadores o del consejo, tenemos que tener acreditado el auxilio y ayuda a personas de grupos vulnerables. Tenemos también la Barra TV que está en YouTube, tenemos 2 revistas, tenemos una junta de honor, nos guiamos por un código de ética que estamos obligados a seguir y donde no lo sigamos o considera alguien que no lo seguimos, nos pueden presentar una queja en la junta de honor. Eso básicamente y en un resumen muy rápido es mi querida barra. ¿Cuál es la historia de este libro de Derecho Agrario? En el bienio anterior, bajo la presidencia de Víctor Olea, establecimos una muy buena relación con Tirant Loblanche y fue idea de nuestro expresidente que cada una de las comisiones emitiera un libro, pudiera publicar un libro, y este es el fruto de la Comisión de Derecho Agrario, que afortunadamente y bajo la batuta de los aquí presentes, tiene esta materia. Y lo decía muy bien la magistrada, parecería, o cuando menos cuando yo estudié Derecho Agrario, lo veía como una materia histórica. Y no hay nada más errado de eso, con la ampliación de las manchas urbanas, cada vez es más común el que tenga uno que saber sobre derecho agrario y a cada rato nos preguntan sobre temas de derecho agrario. Me parece importantísimo que hayamos emitido este libro y que sea el primero de muchos. Cuitláhuac, Leonel, Celia, necesitamos seguirle. A mí se me hizo muy interesante. Ahora que leía quiénes son los autores, aquí tenemos a Lalo Tapia, que lo vive de viva voz allí en Los Cabos, que también existe. Bueno, es una materia que a mí me apasiona y los felicito, y a nombre de Ana Kudich, pues le doy la bienvenida a este libro y ojalá vengan muchos más. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Jorge Sepúlveda García, por sus palabras y toda la razón en cuanto a estas colaboraciones que hacen fuerte a una de las materias que pues necesita esa fortaleza, necesita ese impulso que luego ha sido un poquito olvidada, no menospreciada, pero sí un poquito olvidada, que es el derecho agrario. Y lo que hemos hecho en conjunto, como decíamos, en los agradecimientos y también que estas amistades de docentes, abogados, funcionarios, pues han dado la fortaleza para ir impulsando el derecho agrario en diferentes universidades, en la Universidad de Aguascalientes, en la Autónoma de Aguascalientes, en la Universidad Autónoma también de Querétaro, que nos acompañan. Muchísimas gracias. Y pues gracias y pues seguir trabajando por este impulso al derecho agrario, que por cierto también reconocemos que pues ya desde hace un poquito más de 2-3 semestres en nuestra Facultad de Derecho no solamente se imparte la materia de derecho agrario como obligatoria, sino también ya tienen los alumnos, las alumnas, la oportunidad de llevar la optativa de derecho procesal agrario o la optativa también de derecho agroalimentario. Entonces, creo vamos por buen camino y a seguir trabajando. Y pues vamos también en el análisis de la obra con el querido doctor Francisco Javier Dorantes Díaz. Él es barrista, él es profesor también, algo que tenemos en común, que además de miembros de la barra somos docentes, entonces hay ese cariño, esa forma de platicar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Pues, honorable presidium, doctora Sara Ruiz, magistrada Larisa Ortiz, maestro Jorge Sepúlveda, maestra María Celia, maestro Cuitláhuac López, maestro Leonel Pantoja. Bueno, pues aquí estoy, como ustedes se darán cuenta, con una doble o triple camiseta. Por una parte, pues soy miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En su momento fui coordinador de medio ambiente en la barra.
participando también en la Comisión de Derecho Agrario, también como profesor de la facultad y como autor. Y entonces tengo la gran responsabilidad, imagínense, de tratar de enamorarlos de lo que dice el libro. Y se van a dar cuenta de que el libro realmente es un libro que no solamente es un libro actual en materia de derecho agrario, sino que yo les diría que es un libro crítico, es un libro analítico, un libro propositivo, y que independientemente de que es un libro pequeño, no somos muchos los autores, sin embargo, perdón que lo diga y que lo exprese de esta manera, pero es un libro que saca chispas. Creo que una de las ventajas que tiene el ser barrista, coincidiendo con mi vicepresidente, es que en la barra, yo diría algo adicional para aquellos jóvenes que quieran incorporarse a la barra, algo que caracteriza a los barristas es la libertad de expresión, la libertad de poder decir todo aquello que considere importante para el foro jurídico. Y entonces en este libro encontramos eso precisamente, encontramos una gran variedad de opiniones y escritos con libertad, sin ninguna línea editorial, quisiera decir esto, lo único que nos une es la preocupación sobre el derecho agrario. En este sentido quisiera iniciar el libro precisamente el estudio de María Lourdes Palomares Orozco, Inconsistencias legales en el Registro Agrario Nacional, haciéndonos notar la falta de justicia pronta y expedita de las instituciones agrarias. Al violentar, nos dice María de Lourdes, los derechos humanos de legalidad, de seguridad jurídica, de propiedad, de posesión y de dignidad. Hay nada más tantito. Como sustento de su argumento inicial, la autora hace referencia a más de 400 sentencias que el Registro Agrario Nacional en el estado de Querétaro tiene pendientes de ejecución a pesar de sentencias firmes del Tribunal Unitario Agrario de dicha entidad. Llevando su análisis a un caso práctico, hace referencia a una sentencia escrita en el Registro Agrario Nacional desde el 13 de agosto del 2019, sin que hasta el momento se le haya dado cumplimiento por acciones dilatorias injustificadas en la delegación. En un minucioso análisis del caso, la ensayista demuestra cómo las autoridades agrarias no solo incumplen un mandato judicial, sino también hacen una interpretación errónea de la ley al solicitar requisitos adicionales inaplicables al caso en comento. En la actualidad ya existe la posibilidad, después de varios amparos, conocemos mucho de esto en la barra, que se multe e inclusive destituya a la autoridad por caer en contumacia. Lourdes Palomares nos ilustra con otro caso, la baja de derechos de ejidatarios por defunción y el alta de quien acredite ser su sucesor. Un asunto inscrito desde el 15 de junio del 2007 hasta la fecha, que no ha sido resuelto por el absurdo argumento de la falta de antecedentes en sus archivos. Finalmente, concluye la abogada, aquí presente, por cierto, haciendo referencia al exceso de plazos y requisitos para dar respuesta a solicitudes y trámites. Como ejemplo, el registro de sentencias lleva de 1 a 2 años, cuando el plazo legal es de 6 meses. Los problemas representativos descritos nos señalan un caso en lo particular, Querétaro, pero también pues una situación a nivel nacional, que entre otros aspectos nos hace referencia a carencia de recursos materiales y personal competente para resolver los problemas de un sector vulnerable como lo es el agrario. El segundo estudio, ahora sí voy a tener que hablar bien de mí, imagínense, lo llevo yo a efecto, se llama La perspectiva del derecho agrario en el siglo XXI, la Constitución y sus principios de derechos humanos. Aquí lo que yo planteo es cómo, a partir de la reforma en materia de derechos humanos, debemos de hacernos, entre otros, las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden argumentarse los problemas agrarios conforme a los nuevos criterios constitucionales? ¿Cómo pueden aplicarse tratados internacionales
o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me tocó hace poco ser servidor público en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, era el encargado del litigio estratégico de la Secretaría, y los abogados preguntaban, doctor, ¿pero cómo vamos a incorporar a favor de lo agrario los derechos humanos? Oigan, pues ¿qué? Los derechos sociales no son derechos humanos, mis queridos abogados. Entonces, fíjense, una discusión interesante. No son cuestiones sencillas, pero para esto, lo que propongo en el ensayo es atender las peculiaridades de la justicia agraria como un derecho social. Con este punto de partida, propongo ciertos aspectos para abordar lo normativo, los precedentes judiciales, algunos principios jurídicos, argumentos empíricos, inclusive la ponderación en materia propiamente agraria, con una perspectiva propia de los derechos humanos para este siglo XXI. Precisamente aquí, antes de iniciar la mesa, la magistrada comentaba, tenemos que ver en este cambio del derecho agrario cuáles pueden ser los caminos. Y lo que yo le decía a la magistrada, precisamente en el libro proponemos varios caminos. Entonces, este es un camino muy interesante, darle a lo agrario el interés que se tiene desde la perspectiva de los derechos humanos. No se ha hecho. En la práctica agraria no se ha hecho. El tercer estudio, obra de nuestro actual coordinador, Cuitláhuac López Flores, lo denomina los 3 imprescindibles para el desarrollo sostenible de los estados: distribución, seguridad jurídica y uso sustentable de la tierra. Cuitláhuac hace uso de la interdependencia de los derechos, relaciona la sustentabilidad en materia agraria con la distribución de la tierra y su seguridad jurídica. Para el autor, dichos derechos no están limitados a una territorialidad o a una temporalidad, son derechos universales con fundamento científico que desde el siglo pasado, de manera global e ininterrumpida, han sido estudiados multidisciplinariamente desde aspectos sociales, ambientales, económicos y políticos. Nuestro autor señala que México ha sido pionero en estos temas y, dando sustento a su afirmación de sustento científico, comparte con los lectores una serie de datos, estadísticas y comparaciones de gran utilidad para todos. Solo por mencionar algo de lo dicho, es impresionante los datos duros que maneja Cuitláhuac. Nos comparte cómo el 51% del territorio nacional es propiedad social, pero fíjense además también de lo siguiente, y cómo solo un 5% de la población es propietaria de esa propiedad social, destacando lo imperante que resulta bajo estas condiciones el distribuir entre toda la población los beneficios ambientales, sociales y económicos que produce la tierra. Este ensayo tiene un mérito más, atención, estudiantes de la facultad, un análisis histórico de la evolución de la legislación agraria desde 1910 hasta la fecha. Indudablemente esta evolución institucional y la problemática que enfrenta resulta de mucho interés, sobre todo para los estudiantes. El siguiente análisis es hecho por el maestro Leonel Pantoja, coordinador del Seminario de Derecho Agrario de esta facultad. Se denomina Desarrollo Sustentable en México, la propiedad social y sus recursos. Aquí Leonel aplica toda la experiencia profesional y académica que posee tanto en el derecho ambiental como en el derecho agrario. No tiene desperdicio su concepto de desarrollo rural sustentable como, fíjense qué interesante, conjunto de políticas, legislación e instituciones dirigidas a la administración y gestión de los recursos naturales, incluidos todos los elementos bióticos y abióticos de los ecosistemas, para su uso, aprovechamiento y conservación en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y otras pesqueras. Sí se perdieron. Leonel utiliza además un concepto usado por el Programa de las Naciones Unidas. En concreto, ¿qué significa este desarrollo sustentable? Nos dice Leonel, significa, fíjense qué interesante,
mejorar la calidad humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que los sustentan. Para esto quisiera decirles, quisiera comentarles a las personas que por primera vez se aproximan al derecho agrario, al derecho ambiental. El derecho ambiental nace, fíjense, como uno de sus objetivos, como una de sus finalidades, el combate a la pobreza. Y eso es algo que hemos discutido mucho en la Comisión de Derecho Agrario de la Barra. La base del derecho agrario, uno de sus fundamentos, es precisamente el combate a la pobreza, a la miseria humana. Con argumentos jurídicos técnicos, ambientales, agrarios, nuestro coordinador del Seminario de Derecho Agrario de la UNAM desnuda la insuficiencia y olvido de nuestras instituciones para alcanzar los objetivos de sustentabilidad rural en nuestro país. Allá hay otro camino, magistrada, buscar el desarrollo sustentable desde lo agrario. María Celia Flores Santiago en este libro nos comparte su artículo, también aquí está Celia, nuestra coordinadora en este libro, con el problema de la certeza jurídica en la adquisición de tierras agrarias. Nuestra coordinadora sustenta sus argumentos con datos duros y con un análisis jurídico minucioso. Concentrándose en esta oportunidad en las particularidades de las tierras agrarias, la autora nos expone los factores de riesgo más importantes en la certeza jurídica para la adquisición o inversión sobre inmuebles con origen agrario. Destaca básicamente 3 problemas aquí importantes: la distribución del territorio y los conflictos sociales, los sistemas registrales, las formalidades en la celebración de los actos jurídicos agrarios. En el desarrollo de estos riesgos, Celia Flores, de manera generosa al foro jurídico, comparte no solo las causas de esta problemática, sino también sus posibles soluciones. Un artículo, sin duda, de indispensable lectura para los abogados agrarios, ¿sí? Celia les está diciendo cómo pueden abordar estos problemas. Entonces, abogados agrarios, buzos, caperuzos, con el libro. Finalmente cierra Eduardo Tapia Zuckerman, que también está aquí, con su ensayo titulado México 2024, Realidad y Promesa. A pesar de ser el último estudio, se mantiene el ritmo de lo expuesto. Efectivamente, Eduardo nos lleva de la mano para reflexionar sobre la manera, fíjense qué interesante, en que podemos vertebrar la identidad nacional como una realidad mexicana promisoria, una que conlleve una patria más justa y reconciliada consigo mismo, una de un país más identificado, pleno y más centrado en sus responsabilidades subsidiarias y solidarias para con sus integrantes. Eduardo Tapia, en un lenguaje que involucra y llama al lector, nos exhorta a construir un concepto de identidad nacional en el que todos tengamos cabida, en el que entendamos nuestros valores, en el que actuemos con valor, con conocimiento y convicción. Una identidad nacional que nos haga sentir orgullosos de ser mexicanos. Vaya que es necesario. Y ahí tenemos otro camino, generar una identidad nacional. A manera de conclusión, felicito a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por dar al foro esta obra escrita con libertad, con reflexión, con conocimiento y, ¿por qué no?, con pasión. Un libro que, pese a su extensión, abre nuevas perspectivas a nuestro derecho agrario. Agradecer también pues, a nuestra Facultad de Derecho por dar cabida, como siempre, a reflexiones jurídicas útiles, indispensables, de vanguardia para la nación mexicana. Muchísimas gracias, Facultad de Derecho. El derecho, hoy como siempre, es indispensable para lograr un cambio social. Muchísimas gracias. Lean el libro, por favor. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, por el análisis que nos acaba de compartir de la obra. Muchísimas gracias. Y también, pues,
la maestra Sara Mispalma León, nuestra secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM. Damos paso a lo que sigue, que es la donación, pero por favor, maestro Cuitláhuac, ¿nos puede dar unas palabras, por favor, un mensajito? Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a todos su asistencia, sobre todo los asistentes en el presidium, a la maestra Sara Mispalma, al maestro Leonel Pantoja por su hospitalidad aquí en la UNAM. Barra Mexicana de Abogados y UNAM hemos logrado una sinergia, sobre todo en esta materia de agrario. No es la primera ocasión, ya hemos estado otras 3, yo creo, por lo menos, en ese tema que nos interesa y que nos apasiona. Al vicepresidente, el primer vicepresidente Jorge Sepúlveda, por acompañarnos esta tarde, y un agradecimiento especial a la magistrada Larisa Ortiz Quintero por su generosidad y humildad en darse el tiempo de venir, a pesar de lo accidentado y lo rápido de esta invitación, y le tomamos la palabra en presentar el libro en el Tribunal Superior y trabajar de la mano con el Tribunal Superior en bien de esta materia. Comentábamos antes de iniciar el evento que, aunque a veces parezcan opiniones diversas, encontradas, vistos en contra, siempre nos conducen a un mismo objetivo, lo que es el derecho agrario, sobre todo el objetivo del derecho agrario que implica la forma en cómo quiere vivir el país. Entonces, magistrada, estaremos ahí presentes en el Tribunal Superior Agrario. Por supuesto, a mis compañeros barristas, Celia, doctor Dorantes y todos ellos. Bien, Jorge habló muy bien de lo que resumió lo que es la barra de abogados. Yo nada más agregaría que hace más de 100 años la barra se constituyó con un compromiso hacia este país y hacia la sociedad. El promover el ejercicio ético y de alta calidad de la abogacía y facilitar el acceso a la justicia. Y los barristas sabemos que el vehículo indispensable para llegar a ese objetivo son los libros. ¿Por qué? Porque ellos reflejan el conocimiento, la experiencia, la práctica y las habilidades de los profesionistas. Es por eso que 6 barristas de la Comisión de Agrario retomamos toda esa experiencia, ese conocimiento y lo recopilamos en este libro que hoy presentamos, y que con mucho gusto y con emoción hoy donamos unos ejemplares a la biblioteca de esta universidad, sabiendo que podemos contribuir en algo con la lectura que todos los docentes y los académicos harán de él, que darán un buen uso. Entonces, con mucho gusto lo hacemos a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias. Sí, hacemos la entrega simbólica para que estén los libros disponibles en nuestra biblioteca. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto que sí. Felicidades. Pues ha llegado la hora de ir cerrando, haciendo la despedida, sin antes señalar que, pues como todos hemos platicado del cariño que tenemos del derecho agrario, de la materia agraria, y pues en su contenido, ¿sí?, no solamente es historia, sino son derechos agrarios, derechos que tienen los sujetos agrarios sobre la tierra, sobre la tenencia de la tierra, esto en la propiedad social, y a partir de ahí el aprovechamiento de su tierra y de sus recursos naturales. Muchos de ellos son pueblos, comunidades indígenas, y algo también importante, que ahí están los conocimientos y los saberes ancestrales.
Pues no nos queda más que agradecer a cada uno de los que estuvieron participando en esta ocasión en la presentación del libro Perspectivas del Derecho Agrario. Por supuesto, a la maestra Sara Mispalma, en representación de nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. También a nuestra querida amiga, la magistrada Larisa Ortiz Quintero, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. Al maestro Jorge Sepúlveda García, el primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en representación de nuestra presidenta del Colegio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Por supuesto, a nuestra amiga, maestra y también ahora consejera, la maestra María Celia Flores Santiago, y el maestro Cuitláhuac López Flores, coordinador de la Comisión de Derecho Agrario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y también, por supuesto, otro gran amigo, además del maestro Cuitláhuac, que, como decíamos, cada apoyo es un eslabón más para el impulso del derecho agrario y el impulso también de la materia agraria que se imparte en la Facultad de Derecho, llevarla a otros ámbitos, al sector público, al sector de los despachos de litigio, al sector social y, por supuesto, pues, eso se agradece mucho. Al doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, él es catedrático, también es catedrático de la facultad, ahorita ha estado en algún tiempo un poquito alejado de la facultad, pero ha sido profesor de la facultad y también él es profesor de la UAM y del Instituto Nacional de Administración Pública. Pues agradecemos, como decimos, todos somos, pues, el derecho agrario. Como dijimos al principio, el derecho agrario es plural, es dinámico y siempre a partir de la base del principio de equidad y justicia. Muchísimas gracias a todas, y pues, como dice el doctor Dorantes, asómense al libro, adquiéranlo. Lo pueden ver también quienes son alumnos, nuestros alumnos, alumnas, lo pueden ver a partir también de la biblioteca virtual. Es una obra de Tirando Blanche, entonces está por ahí. Muchísimas gracias a todos, y pues adelante con nuestra querida Facultad de Derecho, nuestra querida también Barra Mexicana Colegio de Abogados en estas colaboraciones, en estos trabajos y en conjunto con la fortaleza que nos dan todos los profesores, todas las profesoras y los alumnos, alumnas que están también hasta el final ya de semestre, están con nosotros. Muchas gracias a todas, a todos.